Oh, they say people come, they say people go. This particular diamond was extra special. And though you might be gone, and the world may not know, still I see a celestial. And I should, but I can't let you go. But when I'm cold, I'm cold. Yeah, when I'm cold, cold. There's a light that you give me when I'm in shadow. There's a feeling within me, an everglow. Muy buen día a todos los que nos acompañan. Estábamos escuchando recién una bella canción, un pedacito de una bella canción de Coldplay que se llama Brilla Siempre y tiene mucha relación con la historia de amor que nuestra invitada de hoy nos va a compartir. Ella es estudiante también de la obra de Cristo, junto al grupo de Gabriela Torres que estudiamos los días sábados. Su nombre es Rosana Cedres y es uruguaya. Buen día, Rosana. Hola, buenos días, Alejandra. Gracias por la invitación. Muchas gracias porque estés junto a nosotros. El día de hoy, Paola, por temas de tiempo, no pudo acompañarnos, pero después seguirá en los próximos videos que subamos. Entonces, antes de empezar, vamos a pedir ayuda y toda la protección y vamos a hacer la invocación al maestro. Invocación al maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Amén. Muy bien, Roxana. Entonces, para empezar a compartir, ¿podrías contarnos eh, parte de tu historia, cómo llegaste a la obra de Cristo y de ahí empezar a contarnos de tu bella historia, por favor? Bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Esta historia comenzó hace muchísimos años sin saber este, en qué terminaría, ni yo ser consciente tampoco de la historia, en la cual recién hoy miro hacia atrás y veo cómo las cosas que fueron las piezas encajando como gran puzzle, o yo le llamo grandes pinceladas que formaron una obra de arte que fue parte de lo que fue mi vida. Comenzó desde jovencita la historia, con 21 años. Yo de mi religión católica cerrada, católica cristiana cerrada, ese catolicismo con miedo a todo, con un Dios, con un Jesús que estaba para juzgar. Yo daba clase de catequesis, pero había una búsqueda de mí muy grande y era encontrar el amor de mi vida y yo no sabía, era una obsesión, yo iba a bailes, buscaba una persona y no entendía. Les comentaba a mis amigas, yo tengo un contrario, y mis amigas no me entendían qué era lo que me pasaba. Al momento de que a veces salíamos y yo iba, antes de los bailes yo pasaba por la iglesia, mis amigas me esperaban en la plaza, yo iba a la misa. Entonces el comentario de ella dice, pero si vos vas a la iglesia, ¿por qué salís tan triste? ¿No te da alegría entrar? Entonces yo no entendía, ni esa ansiedad que tenía. Incluso un día recuerdo, estando hincada en el altar,
apareció una parejita y los miré, y cuando los miré me produjo una angustia muy grande y empecé a llorar y no entendía por qué esa pareja, que más adelante van a saber por qué, me había causado tanta tristeza. Recuerdo en una de las oraciones que yo le pedí a Dios, que aunque no fuera el momento de conocer el amor de mi vida, que me lo presentara, que me cruzara el camino con él. Y bueno, así fue. Un fin, yo soy de Uruguay, Canelones. Vengo a la capital a un baile. Cuando salgo del baile hay un accidente en la moto. Acudimos a auxiliar a un muchacho que iba en la moto y este muchacho, una señora, esperamos a la policía, le pusimos la moto, mi hermana, mi cuñado y yo le pusimos la moto a un costado, y ese muchacho me miró y yo lo miré, y hubo una mirada muy especial que yo no entendí, la entendí recién después, y eso fue en enero del año, del año 89, y de enero hasta casualmente, y no nada es casual, la madrugada del 3 de septiembre, como el día de hoy, Sí, que cayó el mismo día, un domingo 3 de septiembre, voy a un baile, y yo a ese baile quería ir a toda costa, era en medio de una zona rural, y la única persona que me acompañó fue una amiga, y mi amiga no quería ir allí porque ella había conocido a su esposo que había fallecido en ese lugar, y yo le dije, bueno, si no me acompañás voy yo sola. Y este muchacho también, al que había conocido en el accidente, habían agarrado las motos, él vivía en la capital, quedaba como a 50 kilómetros, y quería ir a ese baile a toda costa, y quería ir, bueno, pues me invitó a bailar, yo por supuesto no lo conocí ni él a mí, porque había sido un día del accidente, él estaba con la cabeza puesta en el accidente, en lo que había pasado, ni se había percatado de mí. Y pusimos a hablar y me preguntó si yo alguna vez había ido a Montevideo, y yo le dije, sí, fui a Montevideo hace muchos años, a tal lugar, y él me dijo, yo hace años que no paso, perdón, dijo, yo pasé en enero por allí, fue el día de mi accidente. Yo dije, tu accidente no fue así, así, así. ¿Y cómo sabes? Eh, Porque fuimos nosotros los que auxiliamos. Y entonces ahí comprendí esa mirada que decía, no es el momento, esperar. Esa fue la mirada que la comprendí recién en ese momento. Y de allí ya se fue para su casa, que había conocido el amor de su vida, y yo me fui a mi casa, que habían conocido el amor de mi vida. Era la persona que estaba buscando. Y esa persona que conocí es idéntica, idéntica al muchacho que conocí en la iglesia, en la parejita, que yo lo vi y me puse a llorar, idéntica, igualita, igualita, igualita. Eh, bueno, en menos de un año nos casamos, y enseguida que nos casamos, al mes quedé embarazada de mi hijo, y yo empecé a sentir una tristeza muy grande. Es más, eh, estando de novios, incluso a veces, recuerdo un día que habíamos ido un domingo a tomar mate al parque, y, y nos abrazamos, y él me preguntó qué me pasaba, y lo abracé bien fuerte, y tuve un pensamiento que no lo entendí en su momento. Y mi pensamiento fue que este abrazo me dure toda la vida para cuando lo... Entonces yo no entendía qué era ese pensamiento, recién lo entendí muchos años después. Y después de casado, empecé a tener muchos miedos, miedo, pensé que
ese miedo, esa angustia era, bueno, ¿qué me pasa? ¿Es que no lo amaba como pensaba? ¿Qué es lo que tengo? Y cuando eso mi papá este, estaba muy enfermo, ya cuando nos casamos estaba enfermo, ya terminal, ¿verdad? Falleció, mi hijo nació en mayo, él falleció en agosto del mismo año. Entonces yo los fines de semana iba a acompañar a mamá, estaba enfermo, y por 2 fines de semana consecutivos tuve un sueño, el mismo sueño, en el que yo soñaba de que estando en Canelones llamaba a la casa de mis suegros y hablaba con mi suegra, y no lo mencionaba para nada. Y me despertaba con un vacío, como que si él no existiera y no entendía por qué hablaba con ella y no pedía hablar con mi esposo. Y ese vacío me perseguía todo el día. Todo el día estaba con ese vacío de como que él no existía. Y fueron 2 semanas seguidas, así. Cuando falleció mi papá, en enero le digo, bueno, me voy a ir a quedar solo una semana con mamá, para acompañarla. Y el lunes, que él me acompañó y que me llevó, antes de ir para casa de mamá, me preguntó si él muriera, si yo me volvería a casar. Entonces yo lo miré y le dije, sí, por supuesto, como chiste, ¿no? Y él me dijo, yo nunca me volvería a casar. Y me dijo, quiero decirte que vos y Nicolás, que se mi hijo, me han hecho el hombre más feliz de la vida. Y, y entonces yo le dije, ay, parece que nos estuviéramos estando despidiendo, por favor. Bueno, eh, me llevó a casa de mamá, el viernes fue un lunes, el viernes me iba, el sábado me iba a ir a buscar porque él trabajaba. Llegó el miércoles, no se aguantó y me fue a visitar. Y estuvimos charlando un rato, me dijo que me extrañaba, y como mamá no tenía teléfono, yo no vivía en el campo, yo no existía el celular, no lo había llamado. Y bueno, fuimos a hacer unos mandados a mamá, ella tenía que ir a trabajar, vino un ratito, y el ratito que estuve, no nos pudimos despedir bien porque yo había perdido la plata del cambio de mamá, y ¿dónde está? Yo me la puse en el bolsillo, y él me dijo, hay cosas tan importantes, te estás preocupando por la plata que perdiste. Sí, pero ya me dio la plata. Se subía al auto, salió por ahí, por el camino en el campo, hizo unos metros, paró el auto, sacó la cabeza por la ventanilla y me miró, y tuve unas ganas de correr, subirme y irme con él, una angustia tan grande, y levanté la mano, le tiré un beso, y él dobló la curvita y desapareció. Y cuando bajo la cabeza, la plata la tenía ahí en los pies. Le dije, ¿y la plata está? Qué raro, no me pude despedir con él. Bueno, el, el viernes de madrugada, vienen unos vecinos, unos autos, siento mamá que llora, que grita por el Rosana, y me levanto a ver qué pasaba. Y previo a eso yo había hecho a las 12 de la noche la oración antes de dormirme, le dije, Señor, cuida, protégelo de los ladrones. Esa fue mi oración. A las 12 de la noche él había sido asaltado y, y había sido asesinado. Bueno, viene el momento de historia, no lo recuerdo muy bien, pero con el correr de los días era una angustia tan grande que yo llegaba a la noche, después que acostaba el niño, que tenía 1 año y medio, cuando yo lloraba. Y recuerdo que tuve un sueño, y en ese sueño fue el único sueño en que él, he tenido 2 o 3 sueños con él después de fallecido, pero ese fue el único en el que realmente vino y me habló. Y nos paramos en la arena,
y me dijo, ¿realmente te quieres ir conmigo? Y yo le dije, sí, no quiero estar más. Bien. Eh, pero para irte conmigo tienes que cruzar al otro lado. Y estaba el mar y miró al horizonte, era como cruzar el mar al otro lado. Y yo le sonreí y él me sonrió y bajó la vista hacia abajo. Y cuando él baja la vista, yo la bajo también. Y me doy cuenta que entre los dos estaba mi hijo, de la mano, agarrándonos los dos de la mano. Y no me dijo nada, pero entendí que su mirada significaba, lo tienes que soltar si me quieres acompañar. Y nos miramos, nos sonríamos, nos sonreímos y está, no lo solté a mí. Ese fue el único sueño, tomé la decisión de continuar. Y bueno, así transcurrió muchos años, muchísimos. Ahí entendí mis miedos, mi locura por querer conocerlo, porque había muy poco tiempo, porque fue muy poquito tiempo. Tuvimos un año de conocidos, 2 años y medio fue nuestro, desde que nos conocimos hasta que él partió. Era esa angustia, yo creo, esa desesperación por conocerlo, era el poco tiempo que había. Como que yo quería adelantarlo y conocerlo más bien. Bueno, como a los 8 años, conocí otra persona, vino un segundo hijo, y esa otra persona fue otro aprendizaje, porque pasé muy mal con la otra persona, este, muy, muy mal, pero eso era el otro, hoy día digo, ¿no? Eso era el otro aprendizaje que yo tenía. Porque la primera persona fue el amor, la soledad, la angustia de la partida del ser amado, y la segunda persona que vino a mi vida fue como la limpieza de darme vuelta de lo de afuera, sacarlo hacia adentro, de, de sentirme menospreciada, de sentirme poca cosa. La segunda persona hizo que me vaciara por dentro, que me sintiera una persona bien chiquita, bien poca cosa. Este, También esa persona que estuvo en mi vida me empezó a hablar de me tiró el esquema de la religión. Él creía en la reencarnación y entonces fue otro aprendizaje que me fue guiando también. Después que quedé en cenizas, digamos, que ya no hubo nada de aquella Rosana, este, ahí apareció nuevamente mi esposo. Lo empecé a sentir, después que me separé de la segunda pareja, empecé a sentirlo, caminaba, respiraba y él me acompañaba. Este, y hasta el 2019 me estuvo acompañando. Hasta que yo empecé a buscar, me sentía vacía, hay una verdad, hay una verdad, hay algo que yo tengo que saber, hay algo que yo tengo que saber. Empecé a hacer búsqueda fuera de mí, a ver qué era, y preguntaba a divinos, tarot, lo que fuera, hay algo que yo tengo que saber, hay algo que yo tengo que saber. Y un día, en el 2019, en septiembre del 2019, del lado izquierdo, en mi mente, como en el oído, una voz que me dijo, ya es tiempo de seguir evolucionando, tengo que partir, tengo que seguir evolucionando. Y yo le dije, gracias por la compañía de todos estos años. Lo único que te pido, cuando llegue mi momento, quiero que estés del otro lado esperando.
y ya no lo siento más. Lo quiero recordar y no puedo, ya es etapa terminada. Del 94 hasta el 2019 fue un proceso muy, muy largo, que fue el tiempo que me llevó a mí. Y ahí agradecí la segunda persona que estuvo en mi vida. Este, que me di cuenta de la segunda persona que estuvo en mi vida, por qué estuvo en mi vida, cuando realicé con Raúl Castro una regresión, este, que fue este año, en el verano. Hice una regresión en la cual, en esa regresión, eh, fui a la época romana, donde yo era un hombre eh, que causé muchísimo daño. Tenía mucho poder y solo por el simple hecho de tener poder, causé muchísimo daño a dos personas, de las cuales una de esas personas está en mi vida. Y ahí entendí, me causó muchísima angustia el dolor, porque sentí el dolor que había causado, sentí el dolor de las personas, el dolor que yo les había causado. Y ahí me di cuenta por qué había venido la segunda persona en mi vida. Porque ese poder que yo había aplicado y el daño que yo había hecho, esta segunda persona se encargó de que me sintiera poquita cosa. Este, y ahí entendí que las personas que estuvieron en mi vida fueron eh, para pagar en cierta manera lo que yo había hecho, pero no solo para pagar, sino eh, para resurgir, para sentir qué era lo que se sentía. Y bueno, y un día me llegó la obra de Cristo. Después de todo esto, fue todo, después de Raúl Castro, llegó la obra de Cristo, la miré, la leí, yo dije, ay, misionero, yo, esto no es para mí. Me pareció muy grande, lo dejé. Después un día me lo imprimí, lo empecé a leer y realmente ahí me di cuenta, esta es la verdad que yo estaba buscando. Este era el secreto que yo tenía que saber, está acá en estas páginas. Y bueno, eh, ahí me di cuenta de que no se necesita, porque yo esperaba, como muchas personas escucho, de que tienen conexiones, ven imágenes. Entonces yo digo, yo no tengo conexiones, yo no tengo imágenes, yo no me puedo comunicar con Dios. Y después empecé a mirar todo esto y digo, toda la vida se ha estado conectando Dios conmigo de diferente manera, a través de sentimientos, a través de presentimientos, a través de casualidades. Y entonces hay que prestar muchísima atención a las cosas que nos pasan en la vida, hay que revisarlas, porque en todos los acontecimientos, estemos conscientes o no, Dios está en Jesús, está con nosotros, nos demos cuenta o no. Nada es casualidad, todo se va punto por punto tejiendo y bueno, después de de haber tenido todas estas experiencias, de haberme sentido cenizas, como dije, empecé a resurgir y bueno, y llegué acá y estoy muy feliz de todo lo lindo que he vivido y de todo lo malo que he vivido también.
porque estoy donde estoy gracias a las cosas, a las tristezas, a los aprendizajes que he tenido. Y así es esto. Muchas gracias, Rosana. Qué, qué bella historia tiene. Es fuerte, es muy difícil todo lo que te tocó vivir, dar con un bebé, un amor tan, tan deseado, tan ansiado, que partiera tan pronto, Ujú. pero a la vez es muy hermoso porque te enseñó y te fue mostrando que en realidad existe eh, el otro plano donde uno puede comunicarse. En realidad la muerte es un paso, pero uno sigue vivo, no es como se cree aquí en la tierra. Y, y que la vida sigue y todo tiene un sentido, es muy bonito todo. Por eso, cuando yo eh, leí tu historia, me llamó tanto la atención porque tú lo primero que comentabas era que a ti no te pasaba nada extraordinario. Y yo leía y leía y leía, y yo dije, esta cosa está entera unida. Es más, hoy día la sincronía, qué increíble y qué lindo. Es como un homenaje o una... a mí me emocionó cuando dijiste eso, me tuve que tragar un poco porque si tú me dices que ustedes se conocieron un 3 de septiembre y justo, La madrugada del 2 para el 3 de septiembre, sí, ya después de las 12 de la noche, un 3 de septiembre, y estamos a 3 y de septiembre, un la- domingo 3 de septiembre, más exactamente. encima, qué linda la sincronía de la vida. Son regalos que a uno que a uno se le dan. Y también Lo él que debe pasa estar contento. ¿Perdón? es, no, esto lo vea, cuando uno mira, toma distancia y presta atención, lo que pasa que a veces uno, al menos a mí me pasa que con el correr del día, los problemas, con el trabajar, con las cosas de la casa, a veces no nos damos cuenta de todas las sincronías que hay. Estamos siempre mirando a futuro, no vivimos el presente y eso es lo que estoy aprendiendo hoy, a vivir en instantes, de esas alegrías de sentarme a tomar una taza de té, mirar hacia afuera y decir, ay, qué lindo que está el sol, y estoy disfrutando esa taza de té, o miro el atardecer, o miro la luna, el estar presente a cada instante, entonces eso nos lleva a ser un poquito más conscientes de todas las cosas que nos rodean, el estar ahora, viviendo ahora mismo. Y Roxana, cuando tú empezaste a recibir contacto con, con tu amor, el nombre no lo anoté. Cómo se llamaba él? ¿O cómo se llama? Eduardo, Eduardo. Cuando Eduardo se empezó a contactar contigo, ¿qué pensabas tú de eso en un principio cuando te llegaban esos mensajes? Porque al final eran mensajes telepáticos. el mensaje ahora, yo estaba muy distraída, estaba lavando la loza, Sí, el agua nos pasa. lavando la loza, estaba rezongando con su mamá, porque mis dos padres vivían cerca acá de casa, eh, este, la mamá muy absorbente y yo rezongaba, no hace caso con los remedios, le busqué una señora, este, me había enojado con ella, y le había dicho, te busqué una señora para que te cuidara, no la querés, no estás tomando los remedios, estoy muy molesta contigo, yo lo había rezongado y le había dicho, no voy a venir por unos días hasta que se me pase el enojo, y entonces estaba pasando conmigo y había dicho, este, todos estos años los he cuidado, pero no me voy a hacer responsable, no soy, lo hacía por él, porque él era hijo único, entonces me sentía responsable de sus padres, y es que yo no soy responsable de sus padres. Los quiero mucho, voy a estar cuando me precisen, pero no así de esta forma, yo así de esta forma no.
Y después que hice esa oración y lo entregué, se me acercó él y me dijo, fue cuando yo como hice un corte, no soy responsable de tu padre, después que dije, yo no soy responsable de tus padres, me vino esa voz y no sabía, y no fui, y fue una conversación que tuve yo. Después que corté esa conversación y dije, ¿de dónde salió todo esto? Eh, eh, no lo hice con conciencia, no, estaba muy distraída, muy absorta en la pelea con la mamá diciendo yo no voy a ser responsable, y esta conversación y yo dije, ¿fueron mis pensamientos? No, es la primera vez que él me dice, tengo que seguir avanzando, te quiero mucho, y yo le contesté, muy bien, continúa, evoluciona, lo único que te pido es que cuando yo cruce me estés esperando. Y yo dije, ¿de dónde salió esta conversación? Y después de allí, eh, como que bajó un telón, porque yo lo quiero recordar y no puedo, quiero recordar su rostro y no puedo. Fue un alivio tremendo. Camino y no lo siento como lo sentía antes. Y ahí me di cuenta de que no había sido un pensamiento, fue realmente una despedida. Y después de eso, unos meses después soñé, y el sueño fue eh, que yo quería hablar con él y, y él tenía otra pareja, pero no era él. Y había un niño chico y ese niño chico, después de ese niño chico era él, entonces no entendía un niño chico y después él, pero no era su rostro, era otra persona. Y yo le dije, no te preocupes, está todo bien. Entonces entendí como que estuve todo, desperté, y generalmente cuando son sueños así, a mí me dejan mucha angustia y mucho llanto, porque lloré, porque fueron, no por los sentimientos que me deja. Cuando son esos tipos de sueños así, son muy profundos y me dejan mucho sentimiento y son sueños que me marcan y no los puedo olvidar, me quedan para toda la vida. Como cuando yo soñaba con él y que no antes de podía conocerlo. interpretar, Ujú. eh, no, y cuando soñaba con él como que no existía y esos sueños, y era que él iba a fallecer y que se reiteraban y era que no existía, que no existía. En sí en el sueño no pasaba nada porque yo hablaba por teléfono. Entonces, Mm. ¿por qué me causaba tanta angustia? Cuando son sueños así, me dejan sentimientos muy profundos. Y el sentimiento ese entendí bueno, que él debía reencarnar. Por eso el niño, por eso él, pero no era él. Y estuve todo el día procesándolo y ya después ya no me causa más angustia. Son sueños que marcan. Y bueno, y creo que él viene, interpreté, eso es lo que yo interpreto, que él nace nuevamente, a seguir, a seguir aprendiendo, a seguir evolucionando. Y por eso el corte, ya no es él, ya siento que la persona, la persona de Eduardo ya no me conecta, lo que me conecta es su espíritu, su alma, pero el Eduardo ya no existe más, porque yo lo recordaba como mi esposo, yo ahora lo recuerdo como ahora lo siento y lo recuerdo como el alma con el cual hicimos un trato, los dos estuvimos de acuerdo y vivimos lo que vivimos para aprender lo que teníamos que aprender. Bien, qué bello. Una consulta respecto a la regresión, cuando tú te la hiciste, al momento de tomar conciencia de lo que había ocurrido al recordar lo que pasó en la vida anterior,
el cambio emocional en relación a tu última pareja, ¿cómo fue? ¿Fue de inmediato o fue algo que fuiste en forma paulatina, viendo y sintiendo? ¿Cómo No, fue esos cambios? fue con el correr de los días. De los primeros días fue el sentimiento de mucha angustia por el daño que había causado. Pero no solamente por el daño, por lo que yo había hecho, por el daño que causé, sino porque ese daño, que lo transporto también al daño que uno puede hacer el día de hoy, ¿no? Cuando uno causa daño a la otra persona, puede hacerle producir a la otra persona que haga algo malo, gracias al daño que nosotros lo causamos. Entonces soy responsable por el daño que hice y soy responsable por el accionar de la otra, por el accionar de la otra persona a que yo lo empujé a que accionara así. Mm. Entonces doble el daño. Y imagínate, Alejandra, que esto, en la época que no fue tanto imagen, sino fueron sentimientos lo que sentí en esta regresión, pero sí sentí que era la época romana, miles de años, miles de años para sanar eso, Sí. miles de años para sanar eso. No sé qué habrá pasado en las otras vidas que he tenido, pero en esta regresión fui a donde yo tenía que ir y era lo que yo tenía que sanar, que seguramente estaba aún seguía pendiente. Y a las dos personas que causé daño, una de ellas está en mi vida. Y a la otra persona que yo le causé daño, eh, en base a una serie de preguntas que me hizo Castro, sobre la persona que era un amigo, éramos hombres y él era un amigo mío, que confiaba mucho en mí, que yo le causé daño, nunca más reencarnó. Fue tan grande la angustia, la decepción y el odio eh, que quedó este, todos estos años dando vuelta con ese odio. Entonces, no pudo seguir evolucionando gracias a lo que yo le causé. Entonces, si tendremos que cuidarnos cuando uno actúa, porque le pedí perdón y ahí recién sentí que nos liberamos uno de otro para que él pudiera continuar. Sí. Y este, a eso voy cuando digo eh, que causé daño solo porque yo tenía poder. Entonces, en esta vida te puedo garantizar que con la segunda pareja que tuve, que vino a hacerme sentir tan chiquita, fue cuando con esta regresión, cuando yo vi que causé daño por el hecho simplemente de tener poder, me sacaron todo ese poder, todo eso que yo me creía, como que lo limpié con esta persona. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo pagamos. Y, y la segunda persona afectada que está hoy en mi vida, que ha tenido ciertas reacciones conmigo, que es un familiar, ahora le entiendo por qué tiene esas reacciones conmigo. Yo le causé muchísimo daño y doy gracias a Dios tenerla al lado y le doy, le di y aún más le voy a dar el amor que necesita porque le causé mucho daño y agradezco que esté en mi vida. Sí, pues sí, pasa tanto, uno no recuerda, no sabe todas las cosas que ocurrieron antes, uno ve solamente, tiene el recuerdo de esta vida
Y claro, pues uno siente las exactamente. emociones, uno se Y guía yo por... decía, exactamente, todo lo que me ha pasado, entonces yo miraba, digo, ¿por qué me han pasado tantas cosas? Si yo daba clases de religión, católica cristiana, buena, bueno, yo decía, soy buena, no soy mala, ¿por qué me pasa esto? Yo no tenía ni idea. Entonces, ¿viste? Cuando nosotros nos pasan cosas y no entendemos por qué, no sabemos nada. No, pero todo tiene No una sabemos nada, razón. todo Sí. tiene nada. Lo mismo que ocurrió Exactamente. con la otra persona que tú señalas que no encarnó porque quedó pegado con la emoción, rabia, quizás cuál habrá sido puntualmente el sentimiento, pero era un sentimiento negativo. También se han visto, yo en caso, en regresiones con pacientes, han aparecido eh, espíritus de personas que siguen y continúan en forma, algunos diferentes, las razones son diferentes, algunos por amor, otros por obsesión, y siguen, pero esos amores que son ya enfermizos, porque se pegan y no dejan, no quieren soltar. No es algo sano, sino que está con energía ya negativa. Entonces, al realizar regresión y tomar conciencia de que está ese espíritu ahí, se realiza el trabajo de ayudar al alma de la persona que está eh, a que vuelva, retorne a su lugar y siga su proceso de evolución, que suelte, que se limpie. Se hacen muchos trabajos de cortes de lazo, eh, pedidos de perdón y de, y de volver de calmar todas esas emociones y lograr un equilibrio para que se liberen. Te quería preguntar también, cuando tú comentabas que tu vida en general en relación a la obra de Cristo, cuando llegaste a la obra de Cristo, empezó a tomar sentido, fuera de darle lógica a todo lo que te ocurrió atrás en la vida, en el día a día, a ti como persona. ¿En qué influye? ¿Ha hecho algún cambio? ¿Algo Sí, nuevo? Cuéntanos, por favor. sí. El cambio que ha hecho, que así como yo peleaba con la abuela de, con la abuela de mi hijo, soy muy, yo me daba cuenta que estaba todo el día, siempre, cualquier, cualquier situación que me pasaba, me quedaba todo el día, me enojaba mucho, entonces estaba todo el día dando vueltas, conversando, conversando, y si me enojo con mi hijo, sí, porque mi hijo todo ha desaparecido totalmente. Se terminó aquella cabeza que estaba todo el día con una situación rumiándola, peleando, dando vueltas. No te puedo decir que nunca más me pasa, pero soy tan consciente que cuando me quedo pensando con una situación que no me gustó, por ejemplo, por el trabajo, pasa algo y digo, sí, porque me dolió esto. Y enseguida digo, Rosana, le mando amor a la persona y enseguida me freno. Es tan cansador estar todo el día pensando las situaciones, y siento tanto alivio en eso. No, si me llega a pasar, dura pocos segundos porque enseguida me doy cuenta, tomo conciencia. Se ha terminado aquella cabeza que está todo el día peleando o pensando en una situación, y eso trajo mucho alivio a mi vida. Y también eh, las oraciones que yo muchos años había dejado, eh, cambiaron un poquito antes de empezar la obra de Cristo, que fue también lo que me condujeron a la obra de Cristo, porque cuando después de la regresión me hice un altarcito, y yo ya había empezado que no quería ver a Jesús en la cruz. Es más, siempre como cristiana
llévate una medallita, ponete esto, ponete la otro, y yo siempre me ponía un rosario, y no pude usar más rosario, porque rosario que me ponía, rosario que se le caía la cruz. Mm. Es más, me quedé con un rosario de mamá cuando falleció, la tengo en el auto, y se le cayó la cruz. Y yo digo, Jesús, no, yo no quiero verte en una cruz, no te puedo ver en una cruz. Y, y recuerdo que en un momento estaba en la cocina haciendo algo y me dijo, Semana Santa, y me dijo, yo no me entregué como un cordero al matadero, lo hice por amor, no le tengan miedo a la muerte, eso le quise demostrar. Y cambiaron las oraciones, porque ya no es el Jesús el que murió por nosotros, fue más como Jesús el hermano, Jesús el amigo, el Jesús más cercano, es otro tipo de Jesús. Y me hice un altar con imágenes de Jesús sonriendo, Jesús abrazando un corderito, imágenes de, tengo un portarretrato donde puse imágenes de Jesús abrazando a una persona, Jesús con un niño a upa, Jesús con un corderito, el Jesús del amor, el Jesús cercano, y todo eso fueron, ya con el hecho de tenerlo distinto, ya eso es una oración, Mm. porque lo veo más cercano, empecé, quiero rezar distinto, no quiero, Padre nuestro que estás en el cielo, está allá en el cielo, me decía yo, no, Está aquí junto a nosotros, no tan lejano. oración está enfrente, entonces yo quiero Sí. rezar, quiero volver a ti, quiero rezar, pero distinto. Entonces, empecé a hacer otras oraciones. Gloria Padre en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Así arranqué las oraciones. Después seguí con paz, paz en la tierra, paz, no más miseria. Y empecé a imaginarme el planeta y una luz. Y después hay una oración a la, oh Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Que el Señor le mande, te pedimos humildemente a ti, oh príncipe de la milicia celestial, desplegando el poder que el cielo te ha conferido, sepulta en el infierno a Satanás y demás espíritus malignos, y entonces empecé a decir, no, no los sepultes en el infierno, somos almas, dales oportunidad, Claro, condúcelo a la luz, ¿por qué no pueden tenerla? Y después dije, ay, estoy rezando por el demonio, dije, y por las almas oscuras, y yo estoy pidiendo por ellos, estoy quedando loca. Y después me llegó la otra de Cristo con esas oraciones y dije, wow, me venía con las oraciones. No, no, oraciones que no sabía de dónde salían, por qué las estaba cambiando, me fueron conduciendo a la obra de Cristo, si las vi, y abrazo las oraciones de Cristo que pide por los hermanos, pide por la paz en el planeta, y pide por las personas que ya han desencarnado, y por aquellos seres oscuros para que busquen la luz. sí, Nada, nos enseñan a entregar amor a todos, incluyendo a los que nos hacen el bien y con los que tenemos problemas, nos molestan, encarnados o desencarnados. La idea es que todos puedan evolucionar porque todos están en proceso. Al final entonces no igual, sabía todos esos pensamientos, te digo, claro, es que es hermoso porque te fue llegando mucha información y de cierto modo era una forma de canalizar y de recibir enseñanza.
Y Y tú yo la ibas esperando, repitiendo. y yo esperando que me aparecieran las imágenes de verlas, que nunca me rezaba y que nunca me decía. Aparecen de tantas maneras, Claro, lo que aparecen pasa es de que tantas. la mayoría de las personas piensa que uno va a ver a alguien, un ser que se va a aparecer delante, que te va a mostrar o que te va a subir a una nave, ¿no? Esto es un contacto mucho más cercano y mucho más sutil. Sí, la obra de Cristo, una de las cosas que también nos indica es que tenemos que trabajar en sutilizarnos. Y eso, sutilizarnos nos lleva a subir la vibración, estar en otro nivel y poder tener así un mayor contacto, una mayor cercanía. Todos estos seres, nuestros guías y nuestros seres queridos también que han partido y todavía no siguen su proceso, nos acompañan, están junto a nosotros. Lo que pasa es que no los vemos así con los ojos en esta dimensión, en tercera dimensión. No se Y ven todas las porque están en cosas otro son plano. diferentes. Yo Perdón. veo que son diferentes las comunicaciones, las experiencias. Yo veo tantos videos en YouTube de gente que habla y lo vi y es hermoso y otros cuentan otras cosas. Entonces uno quiere lo mismo porque te transmiten esa alegría y uno quiere tener lo mismo y yo quiero ver y yo me quiero que me pase, pero a todos nos pasan distintos. Entonces tenemos que estar, entregarnos y prestar atención porque no todos nos pasan de la misma manera. Y no quiere decir que no nos esté pasando. Claro. Bueno, Roxana, y para terminar, eh, ¿qué podrías decir o dejar algún mensaje en relación a todo lo que has aprendido en tu vida para compartirlo con la gente que nos está escuchando? Eh, que aprendamos a escucharnos, que no nos quejemos tanto, que miremos las cosas que nos están pasando por algo, que nos dejan un mensaje y que tengamos fe, porque si son malos momentos es para aprender algo y que no estamos solos, que aunque no sintamos, no nos demos cuenta, este, nosotros fuimos lo que decidimos pasar por eso. Entonces, estamos capacitados para pasarlo y después es un crisol eh, que nos purifica, que nos purifica y que nos lleva a un lugar mejor. Este, porque tal vez hay personas que no necesiten pasar por eso y que las cosas le hayan sido más fácil, pero no conozco a ninguna persona que haya pasado una situación fea y que no haya sacado un aprendizaje de ello. Que tengamos mucha fe, muchísima fe, de que todo está dirigido para obtener algo y ese algo es nuestro aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, ahí sí. Entonces, vamos a leer la oración de amor. La tengo por acá para despedirnos. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra.
Muchas gracias, Roxana, por habernos acompañado, por entregarnos toda tu historia con tanto amor, con tanto cariño y ser tan valiente y compartirla con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Y Gracias gracias a por tu todos. invitación también. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos.